El repicar de las campanas se dejaron escuchar por todos los rincones del pueblo, y junto con ello, una gran fiesta de pirotecnia se soltó sobre el cielo, formando un jardín de luces artificiales que indicaban con gran entusiasmo el inicio de la Navidad. Muy cerca de allí, mi familia brindaba por recibir una vez más la Navidad. Mi padre y madre, así como mi hermano menor, nos abrazábamos con mucha felicidad. Este había sido un año realmente bueno. Salud no nos hacía falta, nadie se había enfermado en todo el año. El dinero tampoco había sido un problema, pues mi padre había iniciado una frutería que poco a poco fue creciendo hasta tener varias sucursales. Y por supuesto, teníamos dinero de sobra. A pesar del maravilloso momento, había algo que no me permitía estar del todo satisfecha y muy al contrario, me quemaba por dentro. Y es que a inicios de diciembre, Daniel había terminado conmigo. Esa situación me hacía sentir muy furiosa. No entiendo cómo él se había atrevido a terminar conmigo. Eso era incomprensible y a mí nadie me termina sin pagar las consecuencias. Todo el amor que alguna vez sentí por él, ahora se había convertido en el peor de los odios, y en mi cabeza no cabía idea alguna que no fuera vengarme de él y de su familia. Si es que se puede llamar familia a una señora que a duras penas consigue para comer y a su despreciable hijo al cual yo le mataba el hambre en la escuela. Me da mucho coraje solo pensar que todo iba bien en mi relación, a no ser por la chismosa de Cristina. Le contó a su madre que yo estaba con Daniel solo por una apuesta que habíamos realizado, y es que la verdad, así fue. Pero al paso del tiempo, me enamoré de él, pues además de ser muy guapo, era noble y caballeroso, tan así que por momentos olvidaba que era pobre. La madre de Cristina a su vez se lo contó a la madre de Daniel, y al día siguiente, este me terminó justo en el salón frente a todos. Ese día lloré mucho, nunca había sufrido una humillación de esa magnitud, y era por eso por lo que ahora solo pensaba en cómo vengarme de Daniel y de su madre. «¿Qué pasa, Irene?», dijo mi padre al verme pensativa. «Nada, papi, solo estaba pensando en lo bonito que es pasar la Navidad en familia». «Sí, hija, termina tu cena y vamos por los regalos». Ante lo dicho por mi padre, asentí sonriente, y todos nos apuramos a comer hasta quedar completamente saciados. Sin duda, lo mejor estaba por venir, la hora de abrir regalos. Habían pasado varios días desde la Nochebuena, y a partir de ese día, todo se pudrió en mi vida. Desde ese entonces, a diario, en punto de las 2 de la madrugada, me levantaba asqueada, sintiendo un olor putrefacto que poco a poco se alejaba, hasta que después de específicamente 10 minutos, desaparecía. Pero lo malo es que luego de eso, me costaba mucho trabajo pegar de nuevo el ojo y tenía que permanecer mínimo 2 horas despierta. Poco a poco, el entusiasmo y la felicidad de mi familia se iba marchitando. Yo escuchaba cómo mis padres peleaban cada vez más seguido, y la tensión se podía sentir siempre que ambos convivían o simplemente al estar juntos. Fabio, mi pequeño hermano, se le notaba desganado, ojeroso, se había vuelto bastante sensible y lloraba por cualquier cosa. Esto colmaba la paciencia de mi padre, el cual, de ser un hombre amoroso, se la pasaba regañando al niño, sin preocuparse del por qué mi pequeño se sentía así. Tal pareciera que yo era la única de la familia en notar que todo se derrumbaba lentamente y por lo mismo estaba bastante preocupada. Por obvias razones yo quería que todo mejorara y fue por eso por lo que primero me acerqué a Fabio para saber qué ocurría con él. «¿Qué pasa, hermano? ¿Te ocurre algo?». Al preguntarle eso a Fabio, me miró a punto de estallar en llanto, pero me dijo que todo se encontraba bien. Obviamente no me tragué su cuento, pero no seguí atormentándolo más, pues me causaba mucho dolor verlo así. Esa misma noche, después de cenar, me disponía a ir hacia mi habitación,
pero una pequeña mano helada me detuvo en seco. Era Fabio quien me miraba con la carita triste y me pedía casi de rodillas que durmiera con él. Situación que sin dudarlo mucho acepté y esa noche nos acomodamos para dormir en su habitación. Siendo por allí las 2 de la mañana, sentí una vez más ese olor putrefacto que me atormentaba día con día. Me levanté con náuseas como los días anteriores, pero esta vez para mi sorpresa pude ver a Fabio acurrucado y bastante temeroso a un lado de la cama. Al verme despierta, rápidamente se acostó junto a mí y me pidió que nos cubriéramos con la cobija. Intenté preguntarle qué era lo que estaba ocurriendo, pero de forma presurosa me tapó la boca y me dijo en voz baja, casi al borde del llanto: «El mordelón está viniendo por mí. Si no me mira en la cama, él se irá. Nunca se le ocurre revisar debajo de las cobijas». Al escuchar esto, lo primero que pensé es que mi hermanito tenía un severo daño psicológico, pero mirar el miedo en su rostro me asustó mucho. No obstante, decidí seguirle la corriente y acto seguido nos quedamos callados. Pasaron un par de minutos y yo estaba ansiosa, con la palabra en la boca, a punto de decirle que aquel ser que llamaba mordelón no era más que producto de su imaginación. Pero justo en ese momento, la luz de la lámpara comenzó a realizar un parpadeo. En la ventana se escuchó un sonido como si alguien puliera el cristal, al mismo tiempo que la temperatura de la habitación descendió drásticamente. En ese instante sentí mucho terror, pues el olor a podrido se hacía cada vez más fuerte, y muerta en miedo, escuchaba cómo algo muy pesado se arrastraba por fuera del tejado hacia la habitación de mi hermanito. Después abrió la ventana, aun cuando ésta se encontraba bien cerrada, y entró. En ese instante pensé en todas las posibilidades de lo que pudiera ser aquello. Barajé la idea de que se tratara de algo paranormal, pero yo, sin ser muy creyente de esas cosas, me negaba a que así sea. Al pasar de los segundos, cada vez estaba más segura que algo había venido por Fabio. Entre el silencio se escuchaba una respiración demoníaca, así como algo arrastrándose con mucha dificultad, y ese algo se detuvo a las orillas de la cama de mi hermanito. Fabio se encontraba sujetado fuertemente a mí y no le dirigí palabra alguna. Quedé expectante y con mucho miedo, esperando que lo que fuera que estaba allí se manifestara, pero nada de eso ocurrió. Al cabo de un rato, el olor a podrido cesó y lo primero que me vino en mente es que aquel ser posiblemente se había marchado. Una enorme desesperación me invadió. Las ansias por saber si aquel ser se había ido me estaban matando y muy lentamente me descubrí el rostro. Ante mi sorpresa, no había absolutamente nada y eso me llenó de emoción. Quizá había sido producto de nuestra imaginación o qué sé yo, pero allí con nosotros no había nada. Rápidamente me cubrí de nuevo con la cobija y entre la oscuridad de la habitación, con un susurro comencé a hablar a Fabio, pero él no me hacía caso. Pensé que a lo mejor se había quedado dormido y fue por ello por lo que le toqué su bracito, pero en ese momento sentí mi corazón salirme del pecho. Su brazo estaba bastante frío y su piel era tan áspera que pareciera que estaba tocando la piel de algún pez. Esto me asustó mucho e intenté sacudirlo, pero en cambio, solo una sonrisa macabra salió de él. En ese momento yo grité muy asustada. Algo estaba junto a mi lado y no era mi hermanito. Se trataba de una figura humanoide con la piel muy áspera. Sus ojos estaban demasiado rojos, tan así que daban el aspecto de estar entre lava. La cama estaba mojada, como si aquello viniera del agua. Rápidamente intenté salir corriendo a buscar a mis padres, pero esa cosa se deslizó por el suelo tan rápido como una serpiente y me tomó del pie. Posterior a ello se paró y yo caí en el suelo. Después, caminando trabajosamente, comenzó a arrastrarme por el piso. Yo no paraba de llorar y gritar,
Mis uñas habían arrancado por intentar sujetarme del mugriento piso. Pero en cambio, solo había logrado dejar una estela de sangre producto de mis dedos destrozados. Aquel ser nunca detuvo su camino y al fin salió de la casa, donde siguió arrastrándome hacia el fondo de mi patio que colindaba con el monte. Casi al final, había un pozo de cientos de años que había servido para obtener agua antes que el servicio llegara al pueblo. El ser demoníaco se dirigía hacia aquel sitio. Entre llanto comencé a rezar y tomé un crucifijo que me colgaba en el cuello, me lo arranqué y comencé a clavarlo en la mano de la criatura. Pero eso solo ocasionó que él me jalara con más fuerza. Gracias a esto mi piel se desgarraba al rozar violentamente contra el camino pedregoso y ante un inmenso dolor veía cómo jirones de piel y carne se desprendían de mí. Aún con todo mi sufrimiento, aquel demonio no sentía ningún remordimiento al verme y muy al contrario, lo disfrutaba, pues se sacaba la lengua bífida en clara señal de estar saboreando mi sangre. No me cabía la duda de que su objetivo era hacerme su cena. Aquel ser infernal estaba muy cerca de llevarme con él al pozo, pero como si se tratara de un milagro divino, mi madre salió de entre los arbustos y vació un recipiente lleno de agua bendita sobre él. Al contacto con su piel, el ser comenzó a realizar unos gritos guturales y me soltó para ir corriendo directamente hacia el pozo y lanzarse dentro de él. En ese momento, entre sollozos y dolor, ver a mi madre me puso muy feliz. Ella se acercó hacia mí con llanto en los ojos. Yo esperaba que me diera un abrazo o me ayudara a levantarme. Pero en cambio, su cara se llenó de rabia y me soltó un tremendo bofetón que solo hizo que llorara más. Posteriormente me tomó de los cabellos y comenzó a levantarme de ellos. Obviamente yo no paré de llorar y entre tumbos y rastras logré llegar a mi habitación. Ella me acostó en mi cama y con una crudeza nada propia de una madre, comenzó a curarme con alcohol y agua oxigenada. Yo lloraba de dolor, pues más parecía que intentaba lastimarme en vez de curarme. Ella en cambio parecía poseída, lloraba desconsoladamente y ante mis quejas me clavaba las uñas y me decía que me callara o me iría peor. Yo miraba la ira y el odio en sus ojos y cada vez que hablaba le salía abundante espuma de la boca que me salpicaba en la cara. A pesar de todo el sufrimiento, decidí llorar en silencio para evitar sus castigos. Debido a que varias partes de mi cuerpo tenían heridas con aberturas de consideración, ella fue por una de sus agujas y con el mismo hilo que costuraba sus ropas, comenzó a costurar mis heridas sin el mínimo cuidado. El único consuelo para no gritar fue un calcetín que me puso en la boca. De un momento a otro mi madre comenzó a delirar y repetía una y otra vez lo siguiente: acabaste con mi vida, para la próxima vez dejaré que pagues tus errores. Cada vez que decía eso me clavaba la aguja más fuerte y mis lágrimas caían a cántaros. Una vez que estuvo más tranquila, yo le pregunté con miedo por qué me hacía todo eso y ella de nuevo se alteró. Maldigo la hora cuando llegaste a este mundo. Fuiste un error, nunca te planeamos. Lo único bueno de todo esto es que gracias a ti me casé con tu padre, pero ¿de qué sirvió si tú lo uniste a mí, pero también me lo quitaste? En ese momento no comprendía nada de lo que decía y solo me quedó preguntarle con lágrimas en los ojos por qué me tenía tanto odio, qué mal yo había hecho para que mi madre me tratara así. ¿En serio no recuerdas nada? Por tu maldita avaricia nos quitaste todo, contestó muy molesta. Una vez más le dije a mi madre que no sabía de lo que me hablaba y ella me contestó: siempre es lo mismo contigo, pero esta será la última vez que te lo cuento, porque el día de hoy acabaré con todo esto. Desde muy pequeña fuiste una niña muy caprichosa. Sin embargo, eras la adoración de tu padre y quizá por el exceso de consentimiento te convertiste en el monstruo que eres ahora. Siempre fuimos muy pobres y tu padre siempre trabajaba más de la cuenta para que nada nos faltara.
Pero para ti nunca fue suficiente. A pesar de que el amor no nos hacía falta, siempre nos recriminaste nuestra pobreza, lo que nos hacía sentir bastante mal. Al pasar de los años, una verdadera bendición llegó a nuestras vidas y Fabio nació. A pesar de ser un niño muy lindo y noble, tú siempre le tuviste envidia. Le hacías maldad cada vez que podías, y tu envidia hacia él era tan evidente aun cuando siempre fuiste la preferida de tu padre. Ay, mi querido Fabio, no te merecías lo que este monstruo te hacía. En tu adolescencia te enamoraste perdidamente de Daniel, un joven proveniente de una de las familias más acomodadas del pueblo, y realmente fue eso lo que viste en él, su dinero, que es lo único que siempre te ha importado. Daniel al enterarse te hizo su novia, pero no fue por amor, sino que lo hizo para humillarte, pues había realizado una apuesta con su amigo Christian para hacerte su novia y arrancarte tu inocencia en menos de una semana, acto que logró. Después de eso él te terminó, lo hizo frente a todo el salón de clase y se burlaron de ti. Desde ese instante tú caíste en depresión, dejaste de ir a la escuela y te cegaste con la idea de venganza sin que nada más te importe. Fue allí cuando inició este calvario para nuestra familia. Tu sed de venganza crecía cada día más e hiciste lo impensable. Pensar en lo feliz que éramos solo me hace maldecir más y más tu nacimiento. Solo de recordar la felicidad de nuestra familia aquel día de la cena navideña, me dan ganas de sacarme el corazón. Ese día habíamos comido un delicioso pavo. ¿Acaso nunca te preguntaste cómo una familia tan pobre como la nuestra pudo darse el lujo de comer un delicioso pavo? Hay pecados que quizá puedan permitirse, pues se hacen en nombre de un acto puro de amor y bondad. Tal fue el caso de tu padre, que con tal que su princesa saliera de su depresión, intentó por todos los medios traernos un pavo en la cena. Desafortunadamente, aun cuando trabajó a marchas forzadas, no pudo juntar el dinero para uno. Entonces, muy en contra de sus principios, tuvo que robar. Y claro, a la hora de elegir a la víctima se le hizo fácil. La familia de Daniel era la ideal, pues ellos tenían dinero y sobre todo, se lo merecían por el daño que le estaban causando a su princesa. Y fue así como tu padre, con mucha pena, logró su objetivo. Trajo la cena navideña. Después de aquella cena todo cambió. Algo empezó a venir por las noches a atormentar a la familia y sobre todo a ti. Te quejabas de que algo te observaba en tu habitación. Tenías pesadillas y por las noches salías de la casa en un estado sonámbulo, diciendo palabras impuras en un tono demoníaco. Fue así como le dijimos al padre de la iglesia que viniera a orar por ti, pero muy poco pudo hacer, pues debido a sus oraciones y sus baños de agua bendita, solo unos días fue que todo volvió a la normalidad. Pero al parecer, este acto solo enfureció más al demonio, pues al cabo de unos días pasó lo peor, aquello que me dejó muerta en vida. En una noche que parecía todo normal, sentimos un fétido olor a podredumbre y junto a ello escuchamos algo arrastrarse por el tejado. Tu padre y yo rápidamente salimos para ver de qué se trataba, pero al salir vimos que algo, un ser con un aspecto escamoso, se llevaba a Fabio. Mi pequeño gritaba y pedía ayuda muerto en miedo, pero la velocidad de esa cosa pudo más que la de nosotros, y fue así como el demonio se lo llevó al pozo. Tu padre, al mirar esto sin pensarlo, se tiró hacia el pozo para salvar a nuestro pequeño, mientras yo le di aviso a las autoridades. Desafortunadamente hasta la fecha, nunca supimos nada de ellos. Las autoridades analizaron el caso, me tildaron de loca e inclusive abrieron una carpeta de investigación en donde soy la culpable principal por homicidio. Y mientras tú quedaste como la pobre niña víctima ante los ojos del pueblo. Yo no me tragué la idea de que todo esto haya sido casualidad y por eso visité a la vieja bruja del pueblo. En un principio ella no quería hablar,
pero yo sé que las brujas son muy codiciosas y le ofrecí unas arracadas de oro que tu padre me había regalado. Entonces fue cuando ella confesó: todo lo que te ocurrió no fue obra de casualidad, ahora todo tiene sentido. Hace unas semanas una joven vino a verme, quería vengarse de una familia la cual dijo que le había causado mucho daño. Yo le contesté que el precio de ese tipo de brujería era muy caro y no se trataba de cosas materiales, pues para la brujería mortal se requiere liberar algún demonio y ellos solo piden a cambio una vida por sus favores. Ella ofreció a cambio la vida de un pequeño, del cual se refirió como a alguien a quien nunca había querido y solo había llegado para quitarle el amor de sus padres. Entonces, fue de esa manera que preparé un hechizo en forma de alimento. La forma más fácil de embrujarlos era dándoles de comer de ese hechizo. Entre las dos ideamos que la joven alimentaría a uno de los pavos de esa familia. Este engordaría de tal forma que por obra de magia negra, cualquiera que lo viera lo vería como una cena navideña. Después de todo lo pactado, la chica se fue y no supe más de ella. Allí comprendí todo. Habías intentado embrujar a la familia de Daniel, pero para complacer tus malditos caprichos, tu padre había robado el pavo embrujado. Y esa había sido nuestra cena navideña. Lo peor de todo es que ofreciste a tu hermanito como pago de la brujería, y ahora esa cosa venía por ti, pues la brujería había recaído sobre nosotros, pero especialmente en ti. Ese trauma de morir te había llevado a perder la razón de forma frecuente y por lo mismo no recordabas todo lo malo que habías hecho. Me cansé de salvarte una y otra vez contra el demonio que sale del pozo, pero eso solo lo hacía para armarme de valor y ser yo misma quien te haga pagar por todo lo malo que has hecho. Pero ahora no me importa que seas fruto de mi sangre y mucho menos pudrirme en la cárcel. Pero hoy será el fin de tus días. Mi madre sacó de entre sus ropas un cuchillo y lo alzó con la firme intención de acabar conmigo, pero justo en ese instante el sonido de una bala de goma le impactó el pecho y por ese acto ella cayó retorciéndose de dolor. Desde ese día, mi madre fue enjuiciada por intento de homicidio y también se encontraron elementos suficientes para culparla por la muerte de mi padre y mi hermanito. Por mi parte, a mí me llevaron a una casa hogar, pero el acoso del ser que sale del pozo jamás se detuvo, hasta que me percaté que el agua bendita era lo único que podía detenerlo. Hoy en día soy parte activa de la iglesia, y dentro de muy poco seré una respetable monja. No hay día que no derrame lágrimas pidiéndole a Dios por su perdón, por todo el daño que causé a mi familia. La brujería no es buena. Ya sea por venganza o por cualquier motivo, nunca lo recomiendo, pues me queda muy claro que todo se paga.